Estos son los pronósticos que recomiendo para algunos partidos que se disputarán el día 3 de enero, comenzando con el encuentro entre el Real Madrid y el Mallorca. En los partidos del Real Madrid se registra un promedio de 2.7 goles totales por partido, y cuando juega como local, este promedio se eleva a 3.1 anotaciones. Como local, el Real Madrid anota en promedio 2.6 goles por partido y solo recibe 0.5 goles. Los impresionantes números del Real Madrid como local incluyen 7 victorias y 1 empate. En 7 de los 8 partidos jugados en casa, se han dado 2 o más anotaciones. Además, en 7 de esos 8 partidos en casa, el Real Madrid ha logrado anotar 2 o más veces. El Real Madrid anota un gol en el 94% de sus partidos, y cuando juegan como local, logran anotar en el 88% de sus encuentros. Anotan 2 goles en el 67% de sus partidos, y cuando juegan como local, este dato se eleva al 88%. También, reciben una anotación en el 50% de sus partidos, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 50% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 83% de sus partidos, y cuando juegan como local, se da en el 88% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 56% de sus partidos, y cuando juegan como local, se da en el 63% de sus partidos. En los partidos del Mallorca, se registra un promedio de 2.1 goles totales por partido, y cuando juega como visitante, este promedio se sitúa en 2.6 anotaciones. Como visitante, el Mallorca anota en promedio un gol por partido y recibe 1.6 goles. Los números como visitante del Mallorca son 5 derrotas, 3 empates y solo una victoria. Anotan un gol en el 56% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, logran anotar en el 56% de sus partidos. También, reciben una anotación en el 67% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 78% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 50% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, se da en el 56% de sus partidos. Los picks recomendados para este partido son: Real Madrid gana y más de 1 gol en el partido. Real Madrid anota más de 1.5 goles. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después, nos dirigimos al partido entre el Girona y el Atlético de Madrid. En los partidos del Girona, se registra un promedio de 3.5 goles totales por partido, y cuando juega como local, este promedio se mantiene alto en 3.4 anotaciones. Como local, el Girona anota en promedio 2.3 goles por partido y recibe 1.1 goles. Destacando su rendimiento en casa, en 7 de los 9 partidos disputados, se han dado 2 o más anotaciones. Además, el Girona anota en el 94% de sus partidos, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 89% de sus partidos. Aunque reciben una anotación en el 72% de sus partidos, cuando juegan como local, este dato disminuye al 56% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 83% de sus partidos, y cuando juegan como local, se da en el 78% de sus partidos. Similarmente, el over de 2.5 goles se ha dado en el 67% de sus partidos, y cuando juegan como local, se da en el 67% de sus partidos. En cuanto a la primera mitad, se ha dado una anotación en el 67% de sus partidos y en el 56% de sus partidos como local. En los partidos del Atlético de Madrid, se registra un promedio de 3 goles totales por partido, y cuando juegan como visitante, este promedio se sitúa en 2.6 anotaciones. Como visitante, el Atlético de Madrid anota en promedio 1.6 goles por partido y recibe un gol. En 6 de los 8 partidos jugados como visitantes, se han dado 2 o más anotaciones. Aunque anotan en el 78% de sus partidos, cuando juegan como visitante, este dato disminuye al 50% de sus partidos. Reciben una anotación en el 67% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 50% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 78% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, se da en el 75% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 67% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, se da en el 50% de sus partidos.
En cuanto a la primera mitad, se ha dado una anotación en el 72% de sus partidos y en el 63% de sus partidos como visitante. Los picks recomendados para este partido son: más de 2/2.5 goles en el partido, más de 0.5 goles en la primera mitad. Ambos equipos anotan.